Muy bien. Entonces, los objetivos para poder entender básicamente el curso, o de irnos de lleno al curso, es entender la naturaleza del hallazgo de las auditorías para un correcto análisis de causa-raíz. ¿Sí? Aquí me estoy enfocando básicamente en que nosotros entendamos cómo debe ser la estructura de un hallazgo de una auditoría. Estamos hablando de que puede ser una no conformidad o una observación, ¿no? O una oportunidad de mejora también, para que nosotros podamos hacer un análisis correcto de causa-raíz. Porque obviamente si no tenemos nosotros un correcto hallazgo, si no se ha descrito un hallazgo de auditoría correctamente, no vamos a poder realizar nuestro análisis de causa-raíz bien. O sea, porque no tenemos bien claro el enfoque de cuál es el problema. ¿Sí? El otro objetivo básicamente es conocer y aplicar los tipos de herramientas necesarias para realizar el análisis de causa-raíz. Vamos a entender cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que considerar básicamente para que nosotros podamos aplicarlos, ¿no? Y de repente ahí nosotros debemos llegar a que una herramienta sea más eficaz que la otra. Cada empresa o cada organización es indistintamente distinto del otro, ¿no? Entonces, cada uno, si requiere aplicar una herramienta que sea más eficaz o que sea más exhaustiva, lo puede hacer, no hay problema, ¿no? Cada uno tiene su propio enfoque. Y tres, tenemos el objetivo de brindar recomendaciones para evitar reincidencias de los hallazgos de auditoría, ¿no? Lo que les estaba comentando, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia, que he tenido, obviamente, muchos errores, ¿no? Y también con respecto a auditorías, por ejemplo, ¿no? Mientras realizaba auditorías, créanme, el 80% de las auditorías que he realizado y de las verificaciones, de los levantamientos de hallazgos que he encontrado, no realizan un correcto análisis de causa raíz. Y esto se lleva a que básicamente no tienen un buen enfoque con respecto a cómo aplicar estas herramientas o estas técnicas para poder realizar correctamente estos análisis, ¿no? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, les estoy poniendo esto de acá. ¿Alguien me dice qué es? Creo que lo han visto, los hemos visto todos en nuestro sistema de gestión. Aquí estamos hablando del ciclo de mejora continua, ¿no? El PHBA, o mejor conocido como el ciclo de Edén, ¿sí? Correcto, así es, el ciclo de Edén. Entonces, ¿por qué estoy colocando esta estructura? Porque básicamente, porque básicamente esta estructura, si no lo enfocamos bien, si nosotros no, si nosotros no entendemos básicamente lo que conlleva esta estructura, no, no vamos a poder realizar un análisis exhaustivo de cómo vamos a llevar a cabo nuestro sistema de gestión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿de dónde surgen nuestros hallazgos de unos problemas que podamos encontrar? O sea, ¿dónde encontramos nosotros la verificación de que podemos estar mal, pues podemos estar bien con nuestro sistema de gestión? Y básicamente va a ser en la evaluación, ¿no? El PHBA surge básicamente, son 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Y en verificar es donde nosotros vamos a verificar o revisar si es que nuestro sistema de gestión está yendo bien o está yendo mal, ¿sí? Por ejemplo, a ver, inspecciones, auditorías, revisión por la dirección, ¿no? Y otras más que consideremos como una herramienta de verificación, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar directamente en el ciclo de PHA porque en verificación básicamente vamos a encontrar estos hallazgos, ¿sí? Y ahora, si obviamente encontramos hallazgos, vamos a tener que determinar qué acciones vamos a tomar. Y ahí lleva al siguiente ciclo, que es el de actuar, ¿sí? ¿Qué te dice en el ciclo PHBA? Debes de actuar de tal forma que, o debes de atacar a los hallazgos negativos que tienes o que has identificado en tu sistema de gestión, para que de una u otra manera tu sistema de gestión continúe y siga mejorando su ciclo, ¿sí? Entonces el enfoque básicamente, este ciclo de Deming te dice que debes llegar hacia una mejora continua, ¿no? Y eso es lo que se debe de entender básicamente, ¿sí? Entonces, coloqué esta estructura para que entendamos básicamente dónde nos vamos a situar. Verificación y actuar, ¿sí? En estas 2 etapas donde nos vamos a centrar nosotros. A ver, aquí me dice Alex, no te pueden poner una no conformidad por hacer un mal, te pueden poner una no conformidad después del cierre de una auditoría. Creo que no.
si no levantas ese hallazgo para una próxima auditoría, sí se convierte en una no conformidad. Ok, depende mucho del enfoque del auditor. Recuerda que cada auditor tiene su propio enfoque, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, cuando nos encontramos a un análisis de causa raíz mal realizado, nos estamos yendo hacia el registro de las acciones correctivas, ¿sí? Si no realizamos, si no está correctamente realizado el análisis de causa raíz, eh, bueno, desde un primer enfoque, si el análisis de causa raíz está mal realizado, y si tú, por ejemplo, en tu análisis de causa raíz ya colocaste que la no conformidad ha sido levantada, o para ti como implementador ha sido eficaz, y el auditor detecta que no ha sido eficaz por lo que surge una nueva no conformidad, te pueden colocar directamente el hallazgo negativo, ¿sí? O puede ser también que te coloquen como una observación, también. Es objeto de que cada auditor considera cuál es el necesario tener en cuenta en sus hallazgos. Depende del auditor, como digo, ¿sí? Puede ser una observación o puede ser una no conformidad, porque por sí, por ejemplo, el registro que se ha llenado está mal desde el primer enfoque hasta el último, que supuestamente para nosotros es un cierre de la no conformidad, ya podría considerarlo ya, como un posible hallazgo negativo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que dónde surgen básicamente los orígenes de estos hallazgos. Puede ser en una auditoría, puede ser en una revisión por la dirección y puede ser en cualquier inspección. La otra vez me encontraba con un cliente, por ejemplo, y me decía, eh, estoy mal en tales puntos y creo que, pucha, en la auditoría me pueden colocar una no conformidad, pero ¿qué puedo hacer? Ya está hecho. A ver, nosotros tenemos que enfocarnos de que no necesariamente tenemos que llegar a una auditoría para que recién implantemos nuestras no conformidades. Nosotros propiamente como organización podemos implantarlas, ¿sí? Porque no necesariamente una auditoría va a surgir a partir una no conformidad puede surgir a partir de una auditoría, ¿sí? Les comento esto, por ejemplo, de que un salvamiento, por ejemplo, para una certificación, eh, antes de que pases una certificación, imaginemos que de aquí a 2 meses tienes una certificación, una auditoría externa, ¿sí? Y tú ves que estás mal en un punto, por ejemplo, tus indicadores están incumpliendo en muchos de los ciclos, en muchas de las etapas de lo que respecta al año, ¿sí? Y tu procedimiento te dice que si a partir de 3 o 4 incumplimientos ya te debería generar una no conformidad, tienes que realizar propiamente tú como empresa tu no conformidad, porque obviamente mientras pases la auditoría de certificación y detectan el incumplimiento o la desviación, te van a colocar una no conformidad. Entonces, puedes realizarlo propiamente, ¿no? Encontremos muy bien ese enfoque porque es muy claro, obviamente, que nos va a servir, ¿sí? Entonces, no necesariamente una auditoría vamos a detectar una no conformidad, sino en cualquier circunstancia, ¿sí? Ahora, para entender estos hallazgos, ¿no? Claramente, los hallazgos podemos encontrarlos en una auditoría o en cualquier lugar o en cualquier momento, vamos a encontrar este criterio, este concepto. ¿Qué te dice? El hallazgo son los resultados de la evaluación de la evidencia de las auditorías recopiladas frente a los criterios de auditorías. Quiere decir que necesita, obviamente, la evidencia y de los criterios de auditoría. ¿Y cuáles son las evidencias? Las evidencias obviamente son lo que yo encuentro, ¿no? Encuentro, por ejemplo, que unos registros no están acorde a lo que indica el procedimiento y el criterio básicamente es lo que te indica la norma o el procedimiento o las políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el hallazgo. Ahorita vamos a encontrar muy bien el enfoque descriptivamente de cada hallazgo para que una auditoría no tengamos un posible error al momento de entender estos hallazgos, ¿ok? Entonces, dentro de las conclusiones de las auditorías, como bien les dije, puede ser una no conformidad, puede ser una observación, puede ser una oportunidad de mejora, depende mucho del criterio que se tome durante la auditoría, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar ahora de lleno en los hallazgos, ¿ok? Ahora, bien, como bien le mencionaba, las acciones correctivas generalmente se llevan hacia un registro, ¿sí? Estos registros que generalmente nosotros le llamamos como una SAC, ¿no? Todas las empresas lo denominamos como una SAC.
¿no? ¿Qué te dice una solicitud de acción correctiva, ¿no? Entendamos muy bien este enfoque porque esto de aquí nosotros tenemos que aplicarlo, ¿sí? Y esto de acuerdo a lo que indica la norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros debemos de considerar cuando realicemos nuestro análisis de causa raíz? Nuestro registro de acción correctiva debe de tener estas 5 partes, como mínimo, ¿ah? Primero, la declaración de la no conformidad, eso es donde yo voy a colocar básicamente el hallazgo que me han detectado en una auditoría, en una revisión por la dirección, en una inspección, no sé. Aquí vamos a colocar directamente la redacción de estos hallazgos, ¿sí? Inmediatamente después de colocar la redacción de los hallazgos, yo voy a tener que tomar acciones. Y la primera acción que voy a tomar es básicamente la acción inmediata. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tomar la acción inmediata? Yo voy a atacar la no conformidad directamente. Por ejemplo, si te dicen que tu no conformidad es que no realizaste bien o bueno, no se registró la inspección de extintores del mes de julio y junio, ¿no? Mi acción inmediata va a ser registrar, obviamente, los registros de inspección, ¿sí? Estamos atacando directamente a la no conformidad. Lo tercero que vamos a hacer, y aquí viene de lleno la causa raíz. En lo tercero, nosotros vamos a detallar la descripción de las causas o el análisis de las causas raíz, que puede ser una metodología que nosotros consideremos, ¿sí? Un análisis de causa raíz, por ejemplo, de los 5 porqués, ¿no? Que no, generalmente una SAC lo consideramos, ¿no? Puede ser un análisis de causa raíz con una técnica, por ejemplo, de Chikawa, del diagrama de árbol, por ejemplo, lo que consideremos nosotros, ¿sí? Lo tercero, aquí, o lo cuarto, por ejemplo, aquí vamos a tomar las acciones correctivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir tomar las acciones correctivas? Nosotros no vamos a atacar la no conformidad. Aquí nosotros vamos a tener que atacar directamente a la causa raíz del problema, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar, donde básicamente nos va a determinar de que si esta no conformidad va a poder repetirse en una futura auditoría, por ejemplo, ¿no? Y nosotros debemos llevarnos el enfoque directamente hacia la causa raíz. Si encontramos la causa raíz del problema y determinamos una acción correctiva que sea eficaz, no va a volver a ocurrir. En un 90-95%, créanme, en experiencia, no vuelve a ocurrir esta no conformidad o este hallazgo, ¿sí? Y por último, obviamente, es el seguimiento de estas acciones correctivas. Doy seguimiento a estas acciones correctivas, verifico la eficacia de estas acciones correctivas y determino si es que eh, puede o no puede cerrarse esta acción correctiva o esta no conformidad. Ahora, eso sí le comento porque eso puedes analizarlo como una efectividad o una eficacia de la acción correctiva. No necesariamente tú vas a tomar como referencia una eficacia de una acción correctiva cuando llegas a un 100% de que estás cumpliendo. O sea, quiere decir, por ejemplo, de aquí a un año, te encuentras que nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? Ya obviamente está siendo eficaz tu acción correctiva. O de repente de aquí a un año, a comparación del año pasado, ha reducido en un 55% o se ha reducido en un 80%, también está siendo eficaz, ¿sí? De repente ahí tenemos que hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? O de repente por el enfoque de la no conformidad, ya el reducir considerablemente estos hallazgos ya pues te conlleva a que sea una eficacia correcta, esta acción correctiva. A lo que voy es que no necesariamente la eficacia va a ser un 100%. Puede ser un 80%, puede ser un 90%. Nosotros consideremos bien cuánto va a ser la eficacia, ¿sí? La idea es que esto de aquí, en nuestro sistema de gestión, se refleje como una mejora. Si nosotros lo reflejamos como una mejora y que está siendo eficaz en un tanto por ciento, perfecto, ¿sí? Estamos cumpliendo. Y el auditor no te puede objetar nada, porque básicamente estás haciendo, cumpliendo con lo que te dice el ciclo PHBA, ¿no? Mejorar continuamente, ¿ok? Entonces, esa es la estructura que tenemos que llevar nosotros cuando nosotros identifiquemos o analicemos nuestras causas raíz, ¿sí? Bien, entendemos muy bien la estructura del hallazgo, y eso lo he colocado también para qué, para que cuando les implanten una no conformidad, ustedes exijan, o cuando ustedes implanten propiamente una no conformidad en su organización, tienen que tener esta estructura.
¿Y esto por qué? Porque básicamente esto te va a llevar a que tu análisis de causa raíz puedas realizarla muy bien, ¿sí? Si tú no tienes muy bien claro el enfoque del hallazgo, no puedes analizar correctamente. A ver, imaginemos o veamos este caso, por ejemplo. A ver, ¿qué te dice el hallazgo? ¿Cuál es la estructura del hallazgo de auditoría? Tiene que tener tres cosas. El hallazgo, que es lo que tú encuentras, ¿sí? La descripción del incumplimiento, ¿sí? O sea, vas a describir qué se está incumpliendo con respecto a lo que es encontrado el hallazgo. Y tercero, vas a encontrar o vas a determinar la evidencia del incumplimiento. O sea, de dónde se está referenciando para determinar que sí o sí que se está incumpliendo. ¿Ok? Entonces, veamos un caso, por ejemplo. Aquí tenemos, en 5 de los casos examinados, no existe señalización en las máquinas, lo que incumple el procedimiento PGXXX de la edición 01. ¿Sí? Por ejemplo, la moladora tal, número tal, con código tal. Estamos describiendo, por ejemplo, aquí el hallazgo, lo que hemos encontrado que son 5 de los casos examinados que no existe señalización, de los 5 de los casos examinados, y la descripción del incumplimiento, que te dice, no existe señalización en las máquinas, ¿sí? En las máquinas. Y por último, la evidencia del incumplimiento, que es de los procedimientos del tal tal y los registros tal tal. O sea, tengo que detallar de la muestra que nosotros hemos encontrado como auditoría o como inspección, es detallar específicamente de qué registros he encontrado y detallar específicamente de qué procedimientos me estoy basando para colocar el hallazgo. Si entendemos muy bien este enfoque, nuestra acción inmediata va a ser directamente a esos registros que estoy encontrando como incumplimiento y nuestra acción correctiva o nuestros análisis de causas va a ser mucho más eficiente para poder analizar, porque entendemos muy bien cuál es el problema directamente, ¿sí? El otro ejemplo, por ejemplo, tenemos en el 60% de la muestra examinada, no se presenta evidencia de la realización de la revisión de todos los parámetros de los mantenimientos de extintores trimestrales, incumpliendo lo que establece el instructivo técnico IT-XX de la edición 01, por ejemplo, los registros tal, 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 tal. ¿Sí? Estamos colocando el hallazgo en el 60% de la muestra examinada, no se presenta evidencia, ¿no? La descripción del incumplimiento que te dice, ¿no? Todos los parámetros de mantenimiento de extintores trimestrales incumpliendo lo que establece el instructivo, ¿no? Y la evidencia del incumplimiento detectado son los registros. Por ejemplo, los registros 04 de 08, registro 5508 y así, ¿sí? Específicamente claro, ¿sí? Si entendemos muy bien esto de acá, nuestro análisis de causa raíz va a ser muy sencillo, créanme, ¿sí? Y entonces cuando nosotros pasemos una auditoría, verifiquemos estas cositas porque nos va a determinar básicamente que nosotros podamos analizar correctamente este hallazgo y podamos determinar acciones que sean eficaces, ¿ok? Entonces, a ver, de las dos descripciones de no conformidades que encontramos aquí, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal hecho? A ver, quiero sus opiniones. La primera redacción que te dice, se encontró que en operaciones no registran las inspecciones de todas las máquinas y herramientas. Y en la segunda redacción te dice, se encontró que no se registran las competencias del personal de seguridad de la empresa. ¿Creen ustedes que está bien redactado esas no conformidades? No, No, ¿cierto? no, Necesitas necesariamente, por ejemplo, en la segunda opción, redacción a la no conformidad, necesitas, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las competencias que se está incumpliendo? ¿Y cuál es la referencia? ¿De dónde está sacando la referencia para poder determinar que se está incumpliendo esta no conformidad? Este hallazgo, por ejemplo, ¿no? Correcto, hay falta indicar las evidencias. Muy bien, ¿sí? Entonces, así tal cual como lo vemos, no vamos a poder analizar correctamente. Bien, entonces encontramos técnicas de análisis de causa raíz que vamos a encontrar o que vamos a poder analizar, ¿sí? Obviamente, la forma más sencilla de poder analizar, de poder comprender un análisis de causa raíz, es básicamente pensar en los problemas comunes, ¿sí? Si estamos enfermos, por ejemplo, y vomitamos en el trabajo, ¿no? Iremos directamente al médico ocupacional y le pediremos que encuentre la causa fundamental de una enfermedad, ¿no?
Si nuestro coche deja de funcionar, por ejemplo, vamos a ir directamente a un mecánico, ¿no? Y el mecánico nos dirá qué cosa pasa con el carro. Si nuestro negocio tiene un rendimiento bajo, ¿qué es lo que puede pasar? De repente estamos mal enfocando nuestro negocio, nuestra estrategia de negocio y otras más, ¿no? Entonces, para cada uno de estos ejemplos o cada uno de estos parámetros que hemos visto, por ejemplo, podríamos encontrar el remedio sencillo para cada síntoma, ¿sí? ¿Y cómo vamos a poder encontrar ese remedio sencillo? Básicamente aplicando técnicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dejar de vomitar en el trabajo, lo que podríamos hacer es quedarnos en una casa y con un balde, ¿no? ¿No? ¿Estamos haciendo ahí, atacando la causa raíz o no? No, no. Estamos atacando el síntoma. Estamos atacando lo que nos está provocando directamente, pero no estamos analizando qué es lo que provoca, ¿no? Y así vamos a encontrar. Entonces, para resolver y para poder analizar estos problemas, necesitamos realizar un análisis de causa raíz. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo con técnicas sencillas y directas para poder aplicarlas. ¿Cuáles son? El árbol de problemas, la espina de pescado, que es más conocido que el diagrama de Ishikawa, y la técnica de los 5 porqués. Y estas tres técnicas tienen un objeto común que es el porqué. O sea, aquí se analiza por qué está sucediendo el problema, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lleno. El árbol de problemas está enfocado básicamente en el problema central y se va a poder analizar, esta técnica va a poder analizarse básicamente esquemáticamente con un diagrama, ¿no? ¿Cuáles son los problemas directos, indirectos, ¿no? Los efectos directos e indirectos que va a ocasionar el problema y cuáles son las causas directas e indirectas que va a ocasionar o que va a generar este problema también, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros debemos llevarnos directamente a poder analizar y poder llevarnos más a fondo y poder analizar estas técnicas del árbol de problema? Es básicamente en los efectos indirectos y en las causas indirectas, ¿sí? Nosotros llegamos directamente a esos parámetros, ya estamos atacando básicamente a las causas raíz del problema, ¿sí? Y no va a ser más sencillo poder aplicar. Encontramos, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un derrame de productos químicos, que es el problema, ¿no? Y el problema directo que genera, por ejemplo, es la alteración del medio ambiente, ¿no? Y los efectos indirectos que te genera puede ser protestas, huelgas de la comunidad, reducción de la flora de fauna y otras más, ¿no? Otra más, por ejemplo, afectación de la salud de la población. Obviamente te va a generar demandas judiciales, protestas de la población, de la comunidad y otras más, ¿sí? Como causas, por ejemplo, inadecuada ubicación del estante y la causa indirecta, encontramos que no se cuenta con una señalización orientada y no hay un procedimiento explicativo y que no está disponible hacia el personal. Encontramos la causa raíz, las causas indirectas y encontramos los efectos indirectos, ¿ok? Otra técnica aquí muy interesante también es la espina de pescado. Aquí nosotros vamos a poder analizar qué cosa, y es más conocido como el diagrama de causa y efecto, ¿sí? El diagrama de Ishikawa. En esta técnica básicamente es una herramienta visual y que tiene obviamente una forma de pescado como bien lo pueden ver, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros o vamos a poder analizar categorías. Ojo que esas categorías no necesariamente van a ser siempre las que estoy mostrando aquí, por ejemplo, medio ambiente, mano de obra, máquina, no necesariamente. Pueden ser otras categorías que nosotros consideremos, por ejemplo, estrategia de negocio y otras más, ¿sí? Pero básicamente lo que nosotros encontramos en sistema de gestiones de calidad, medio ambiente, seguridad, por ejemplo, es lo que mostramos aquí. Entonces, ¿qué te dice? En cada categoría que nosotros analicemos, vamos a tener que encontrar la causa y la subcausa de estos problemas, ¿sí? Y donde nos vamos a enfocar en poder analizar la causa raíz es en las subcausas, ¿sí? Y a raíz de eso nosotros vamos a determinar cuál de estas subcausas que vamos a encontrar, cuál es la más, cuál es la más relevante, y para que nosotros podamos determinar acciones correctivas que sean más eficaces, ¿ok? Instructivo es básico, lo único que tenemos que hacer, tener un diagrama, ¿no? Generalmente colocamos un papelote grande, ¿no? Como para poder explicar en la organización. Describir en la forma concisa el problema o el efecto y registrar en la parte extrema de la derecha, ¿sí? Y en la parte izquierda vamos a colocar las causas.
Escribir las categorías que nosotros vamos a tener que considerar para realizar el análisis de causas. Y por último, podemos hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, ¿no? Nos juntamos un equipo de trabajo, hacemos una lluvia de ideas y analizamos propiamente cada categoría, ¿sí? Analizamos para poder encontrar la causa y la subcausa. Y en base a eso nosotros realizamos las acciones correctivas, ¿ok? Tenemos un caso, un ejemplo, por ejemplo, aquí, el mismo enfoque, ¿no? Por ejemplo, en máquina, por ejemplo, en la categoría de máquina, la primera causa es las fallas permanentes en las máquinas y la subcausa es la falta de mantenimiento, por ejemplo, lo que genera que hayan permanentes fallas, ¿sí? Otro ejemplo tenemos en medición, los equipos están descalibrados, ¿no? ¿Qué te generan una subcausa? Por ejemplo, la falta de un plan de calibración, ¿sí? Y así vamos a poder enfocarnos mucho en cada categoría, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sí? Ese puede ser, por ejemplo, un problema de entrega de productos fuera de especificación. Ese era el problema principal, ¿sí? Y a raíz de esto nosotros vamos a encontrar o analizar las causas y las subcausas, ¿sí? Es muy fácil, ¿no? Parece fácil y sencillo, pero esto te conlleva pues, a realizar pues una serie de pasos, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y hacer generalmente es para analizarlo en conjunto con un equipo de trabajo, ¿no? Es multidisciplinario, porque aquí estamos encontrando o analizar enfoque de varios sistemas, medio ambiente, mano de obra, la parte operativa, por ejemplo, máquina, la parte de mantenimiento y otras más, ¿sí? Es multidisciplinario y aquí podemos analizarlo en conjunto con varios líderes de proceso. Los 5 porqués también. Los 5 porqués es una técnica muy utilizada. En mi experiencia lo he utilizado casi en un 80% de los hallazgos que he encontrado, ¿sí? Porque es muy básica y es rápido de poder aplicar. ¿En qué consta básicamente esta técnica? Que nosotros tenemos que analizar un problema y encontrar la causa raíz preguntándonos 5 veces por qué sucede el problema, ¿sí? Instructivo para poder realizar, también podemos hacerlo en conjunto con un grupo técnico, realizar una lluvia de ideas, ¿no? Una vez que se encuentra la posible causa, iniciar preguntando por qué sucede o por qué es así, al menos 5 veces, como le estaba mencionando. ¿Se puede seguir analizando más allá de los 5 porqués? Obviamente que sí, ¿sí? De repente al llegar al 5 porqués, no para nosotros no va a ser eficaz esa análisis de causa, ¿no? Y podemos encontrar que una causa raíz, un porqué más, vamos a encontrar una causa raíz más exhaustiva, ¿sí? Y esa es otra recomendación, nunca empiezan a preguntar quién, ¿sí? Nunca empiezan a preguntar quién lo hizo o qué es lo que hizo esa persona, ¿sí? No estamos atacando a la causa, estamos atacando al culpable. Y la idea es que en una técnica que nosotros analicemos, no vayamos directamente a analizar quién fue, sino a analizar qué pasó con el sistema, qué es lo que ocurrió en nuestro sistema, algo está fallando. Y eso es lo que nosotros debemos enfocarnos, ¿ok? Un ejemplo claro de cómo realizar un análisis de causa raíz a raíz con la técnica de los 5 porqués. Tenemos un caso de una máquina, una empresa, una máquina que puede funcionar en el proceso de operaciones, ¿sí? La primera pregunta, ¿por qué no funciona la máquina? ¿Por qué el fusible de encendido se sobrecargó? ¿Por qué el fusible de encendido se sobrecargó? Porque los cojines no tenían buena lubricación. ¿Por qué los cojines no tenían buena lubricación? Porque la bomba de lubricación no está funcionando correctamente. ¿Por qué la bomba de lubricación no está funcionando correctamente? Porque se encontraba obstruida con virutas de metal. ¿Y por qué se encontraba obstruida con virutas de metal? Porque la bomba de lubricación no cuenta con un filtro. Encontramos la causa raíz. ¿La solución cuál es? Instalar un filtro en la bomba de lubricación y establecer un plan de mantenimiento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo analizamos, llegamos a un problema general y encontramos la causa raíz de ese problema? Y si atacamos directamente a la causa raíz de ese problema, es mucho probable que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Ahora vamos a entender un poco cómo nosotros vamos a tener que plasmar o recomendar, básicamente para que evitemos tener fallas en nuestro análisis de causa raíz, ¿sí? Como les comentaba mi experiencia, nos decía, por ejemplo, el auditor me decía, no ataques tu causa raíz al personal,
ataca directamente hacia la persona, perdón, hacia el sistema, ¿sí? Entonces van a haber factores que inducen la causa raíz. En primer lugar, tenemos los factores técnicos. Tenemos un problema general, el defecto o el problema, y la primera causa que vamos a encontrar es la causa técnica o los factores técnicos, ¿sí? ¿Qué te dicen aquí, por ejemplo? Falta de capacitación, eh, falta de técnicas, herramientas, no sé. Son las causas técnicas. Y las causas sistémicas son factores asociados al sistema de administración que inducen la causa técnica, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo que les comentaba en mi experiencia, de que faltaba pues el líder del proceso necesite una capacitación, ¿no? Pero no estaba analizando el sistema. Lo que tendría que enfocarme básicamente es en el sistema, donde básicamente me va a ayudar a que en un futuro vuelva a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Si el problema era la falta de capacitación o de repente no se brinda correctamente la información o a tiempo la información que he encontrado como problema, de repente en el sistema puedo encontrar que en mi procedimiento de trabajo o en mi plan de trabajo no he enfocado directamente que las capacitaciones deben dictarse de tal forma, tal capacitación y en tal periodo, ¿sí? Entonces yo establezco mi causa raíz que el problema ha sido surgido en el sistema, básicamente en el procedimiento que yo he establecido, ¿no? Yo, lógicamente, el procedimiento es parte del sistema. Si yo coloco ahora como una acción correctiva, por ejemplo, eh, mejorar las capacitaciones, las competencias, mediante para el tal líder de trabajo, mediante el procedimiento, estoy atacando el sistema. ¿Por qué? Porque si por A o B, por ejemplo, este líder de trabajo que yo he capacitado ahora cambia de puesto de trabajo o de repente se retira del trabajo, va a haber otro momento que llegue otro líder del área y voy a tener que volver a capacitarlos. Entonces, y de ahí surgía, por ejemplo, que yo no estaba atacando la causa del sistema, sino la causa técnica. Si yo capacito ahora al líder del trabajo, viene un nuevo líder, ¿qué pasa con él? ¿No? Vamos a tener que o va a volver a repetirse esta hallazgo. Entonces, a ese enfoque tenemos que llegar nosotros, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, son las causas técnicas, exceso de velocidad, la falta de entrenamiento, ¿no? Como problema tenemos la volcadura de un montacargas, ¿sí? En primer lugar, puede ser que suceda, ¿por qué? Por un exceso de velocidad, por una falta de entrenamiento o porque existen puntos ciegos o curvas que te evitan justamente visualizar correctamente el panorama. Como sistema podemos encontrar causas, por ejemplo, penalizaciones por baja producción, falta de reconocimiento, exceso de planificación laboral. Son sistemas, básicamente, o sea, de manera general, que te van a causar, eh, el- van a encontrarte como causa raíz del problema significativamente, porque, por ejemplo, a ver, si existe una penalización por baja producción, ¿qué va a hacer el trabajador? Va a ir a un exceso de velocidad, porque obviamente si no cumple con su producción, lo van a penalizar, ¿sí? O una falta de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el trabajador está desmotivado, ¿no? Y por tal motivo viene después a realizar sus actividades de forma desconcentrada. O por otro, que puede ser un exceso de planificación laboral. De repente al trabajador le estoy abrumando de trabajos. ¿Por qué? Porque necesitamos producir más y el trabajador está pues mentalmente está mal. Lo que va a ocurrir es que justamente ocurren los accidentes, ¿no? Claramente encontramos este enfoque y nosotros debemos llegar básicamente a la causa del sistema, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta, te dice, ¿dónde venden errores baratos? Porque los míos me han salido muy caros, ¿sí? Esta es una pregunta que normalmente nos vamos a encontrar cuando nosotros analicemos o encontremos un sistema que está mal implementado su análisis de causa raíz. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, tenemos el proceso de operaciones no se lleva a cabo conforme a la norma tal. Acción correctiva lleva a cabo el proceso de una operación conforme a la norma tal. ¿Creen que sea adecuado a colocar una acción correctiva de tal forma? Yo creo que no, ¿no? No estamos atacando a la causa del sistema, estamos atacando directamente a la no conformidad. Bueno, en este caso estamos encontrando el hallazgo, ¿no? Más que causa raíz. Entonces, ¿cuáles son los errores
que encontramos en las acciones correctivas que nosotros determinemos, ¿qué van a ser unas acciones correctivas obvias, que son muy fáciles, que son solitarias, que son generales, que son abstractas y que atacan sobre lo visible? ¿Qué quiere decir que atacan sobre lo visible? Es lo que ustedes ven y no analizan lo trasfondo o lo lleno que puede determinarse dentro de este hallazgo o dentro de este problema. Vamos a ver como ejemplo aquí, ¿sí? En la parte derecha tenemos una imagen de una persona, que es un conductor que está dentro del auto, y su auto, su techo, pues obviamente está cayendo la lluvia, ¿no? Y le está cayendo directamente. Entonces, para él, abstractamente, desde lo abstracto, dice, bueno, me está sucediendo para evitar que me genere problemas la lluvia o las goteras que tengo yo en el carro, cojo un paraguas y me lo coloco y trabajo normalmente, ¿sí? Entonces, está atacando lo primero que ve, ¿no? Pero no está atacando la causa raíz del problema. Entonces, desde ese enfoque, por ejemplo, a raíz de esa solución que él le puede estar dando, pueden generar otros problemas. Por ejemplo, la lluvia o las gotas de agua que pueden caer sobre el sistema eléctrico del autobús pueden generar diversos problemas que pueden ser subyacentes a raíz del problema principal, ¿sí? Entonces, no necesariamente debemos atacar el problema a lo primero que se ve. Tenemos que atacar el problema desviando de trasfondo de lo que pueda suceder, ¿sí? Es una mala práctica que obviamente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Ahí Antonio me dice que hay más riesgo, lógicamente porque te va a conllevar a generarte más riesgos, más consecuencias que pueden ser incluso más severos, más fatales, ¿no? Entonces, desde este esquema, véanlo, por ejemplo, ustedes en sus procesos de su organización y van a encontrar, créanme, van a encontrar casos como estas aplicados en sus procesos, ¿no? No lo digo porque está mal hecho, porque nosotros como implementadores de sistema de gestión, lo que realizamos es básicamente asesorar, ¿sí? Asesorar a cada proceso, ¿para qué? Para que ellos puedan evitar estos errores, ¿no? Y esa es nuestra labor de nosotros como implementador, ¿sí? Básicamente indicarles cómo se debe realizar el, el análisis de estos hallazgos, de estos problemas que vamos a tener dentro de la etapa de producción o operaciones, de tal forma que no puedan generarte consecuencias más severas, ¿no? A raíz de la solución que ellos les están dando, ¿sí? ¿Ok? Bien, entendemos muy bien entonces ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben participar en un análisis de causa-raíz? Las personas que conocen el proceso donde se genera el hallazgo, ¿no? Imaginemos que sea un accidente de trabajo, ¿no? No necesariamente va a tener que participar el, el, el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Generalmente ocurre así, pero quienes deben participar, obviamente, dentro de de ese análisis de por qué ha sucedido ese accidente, tiene que ser necesariamente, tiene que participar el dueño del proceso, ¿no? Ya que ellos, obviamente, conocen mucho más a profundidad las cosas técnicas, el cómo conlleva las actividades dentro del proceso y otras más, ¿no? Nosotros somos gestores y nosotros guiamos básicamente a cómo deben gestionar correctamente. Entonces, deben participar los dueños del proceso. Aquí está mal escrito, son expertos en la materia y procesos, ¿no? Necesariamente tiene que ser aquellos que conozcan muy bien la parte técnica. No necesariamente los expertos técnicos van a ser los ingenieros, no necesariamente van a ser los jefes. Puede ser, por ejemplo, un técnico mecánica, técnico mecánico, un técnico eléctrico, ¿no? Y otros que son básicamente especializados en tal punto o en tal rubro, ¿no? Las personas que conocen de los datos, registros o del proceso, obviamente aquellos que administran básicamente toda la gestión dentro del proceso, ¿no? Las personas que analizan los datos y hacen las tablas o gráficas, ¿no? Aquellos que manejan, por ejemplo, las estadísticas, los indicadores, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder analizar, por ejemplo, si es que a raíz de ese problema han surgido otros problemas estadísticamente dentro de las operaciones. Las personas potencialmente involucradas en la solución, ¿sí? Si ha habido, por ejemplo, un accidente de trabajo eh, y había un compañero que ha estado partícipe dentro de cuando ha ocurrido esta eventualidad,
él también tiene que participar, obviamente, porque ha sido involucrado dentro de este evento. Las personas conocedoras del manejo de datos, distintas herramientas estadísticas y herramientas para el análisis de causa-raíz. Y ahí es donde, por ejemplo, entramos nosotros, ¿no? Guiarles básicamente en cómo realizar o aplicar las técnicas necesarias. Argumentos que no son eficaces básicamente para que nosotros podamos considerar como una causa raíz. Aquellos que buscan culpables o responsables. Como bien le mencionaba, no es que tenemos que buscar culpables o responsables, ¿no? Tenemos que buscar la solución en el sistema. Aquellos que aplican las razones o de lo realizado o sucedido. Aquellos que juzgan lo realizado o sucedido más allá de las causas. Uso de adjetivos bueno o malo, adecuado o inadecuado, correcto o incorrecto. Y esto, por ejemplo, lo pongo puntualmente porque cuando analizamos la causa raíz, eh, no necesariamente, es una mala práctica, lo digo, porque no es necesariamente colocar mal manejo de residuos sólidos. No, veamos mucho más el trasfondo, ¿sí? ¿Cómo se está manejando o por qué se está manejando mal la gestión o la segregación de los residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Utilizar bueno o malo estos adjetivos generalmente no te llevan a un análisis de causa raíz bien hecho, ¿sí? Descripción de soluciones disfrazadas de causas, faltas, carencias, insuficientes, debería existir, son términos que nosotros debemos dejarlos de lado, ¿sí? Ya que no nos va a llevar justamente, igual que el anterior punto, no nos va a llevar a un análisis de causa raíz correcto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿y por qué reincide un hallazgo entonces, ingeniero? Me dice, ¿por qué siempre? A ver, yo tenía una auditoría o he tenido un accidente de trabajo hace un año y después de ese accidente de trabajo he hecho mi investigación del accidente y han vuelto a ocurrir como 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces lo que pasa es que no se ha realizado un correcto análisis de causa raíz. O de repente no hemos enfocado directamente una acción correctiva que sea eficaz, ¿sí? Incluso para accidentes de trabajo hay técnicas, ¿sí? Hay técnicas que son mucho más eficaces para poder implementar. No necesariamente las tres que hemos visto, ¿no? Hay otras técnicas que también pueden ser, por ejemplo, la tabla de SCAT, que también lo he aplicado, ¿no? Para accidentes de trabajos. Necesariamente, obligatoriamente, lo podemos aplicar con esa técnica, ¿sí? Entonces, ¿por qué reincide un hallazgo? Es por desconocimiento de la importancia de la aplicación de una herramienta de análisis de causa-raíz. Generalmente, y en la experiencia de auditorías que he tenido, por ejemplo, no, no lo enfocan directamente porque es importante realizar un correcto análisis de causa-raíz. Pues lo que hacen básicamente directamente es, eh, solamente ataco el problema y pongo descriptivamente nada más una causa raíz que no es analizada propiamente y obviamente eso no va a ser eficiente, ¿no? Y a la larga no te va a generar un sistema de gestión eficaz, ¿no? Las soluciones no son estandarizadas a nivel de sistema de gestión, ¿no? Quiere decir que yo no lo replico a todos los procesos, sino solamente me enfoco en un solo proceso, ¿no? Es un error que también podemos cometer. No se registran los eventos menores, observaciones, y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en tema de accidentes, registrar los incidentes, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Si tú registras los incidentes que ocurren dentro de tu empresa, es muy probable que estadísticamente encuentres que hay incidentes que son reincidentes y que se replican varias veces, ¿no? Y que no necesariamente ha generado un accidente de trabajo. Entonces, tú al analizar esos registros, esas estadísticas, puedes determinar de que a raíz de ese incidente, por ejemplo, vas a encontrar una causa raíz para evitar que ese incidente se convierta en un accidente, ¿no? Y eso es lo que se enfoca, por ejemplo, en tema de sistema de gestión de seguridad. Se aplica un mismo de tratamiento en diversos hallazgos detectados. Y eso también lo encuentro en varios análisis de causa raíz que he encontrado, ¿sí? El mismo análisis de causa raíz que he encontrado también lo replico a otro hallazgo que me han generado en una auditoría, ¿sí? No necesariamente es así, ¿sí? Entonces, si encontramos esta causa raíz, probablemente no estemos haciendo bien el enfoque o el análisis que hemos hecho, ¿sí?
¿No se verifica la eficacia de las acciones correctivas? También. Yo implemento las acciones correctivas y lo dejo ahí, ¿sí? Lo que va a pasar en un futuro es que, como has determinado que ha sido eficaz, vuelva a ocurrir básicamente esta acción, esta no conformidad. No se da seguimiento a las acciones correctivas, ya lo hemos hablado, y desconocimiento de la diferencia entre una corrección y una acción correctiva, ¿sí? Y eso también lo he encontrado en hallazgos de eh, acciones correctivas, ¿sí? Generalmente confunden el término de corrección o acción inmediata y el término de acción correctiva. Son dos cosas muy distintas. La corrección o la acción correctiva, la acción inmediata, yo voy a atacar directamente al problema. La acción correctiva yo voy a atacar directamente a la causa raíz del problema. Y entendamos muy bien ese enfoque. Beneficios de un análisis de causa raíz, que puede ser o reduce la exposición del riesgo, mejora la eficiencia de los procesos, identifica las mejores opciones de modificación de los diseños de los procesos, redefine los procedimientos de operaciones, desarrolla un plan de acción para asegurar las óptimas operaciones y resuelve los fallos críticos dentro de los procesos también. ¿Ok? Son beneficios que encontramos al realizar un correcto análisis de causa raíz. Listo, muchachos, como frase final que encontramos nosotros, para poder encontrar la causa raíz hay que tratar no solamente lo aparente, sino ir más allá de lo evidente. Como frase se los comparto para que ustedes puedan replicarlo dentro de sus empresas, dentro de las organizaciones, dentro de donde trabajan ustedes, ¿no? Ya que es muy bonito esto de aquí. Si nosotros entendemos muy bien este enfoque, nosotros vamos a poder determinar ante la alta dirección que lo que estamos haciendo nosotros como trabajo, como labor, es eficiente, es eficaz y obviamente quien va a salir más productivo y más eh, beneficioso, obviamente, es la organización, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para poder replicarlas correctamente. ¿Listo? Muy bien, Rosita, estoy terminando ya con el curso, espero que se haya entendido y se haya comprendido muy bien. Agradezco más bien a los participantes y a quienes han participado también en el quiz y los felicito también por su comprensión. Listo. A ver, vamos a leer, tenemos algunas preguntas en el chat. Mientras que voy leyendo, creo que han puesto que si puedes poner la última diapositiva, la anterior a esta. A ver, Tal vez tienen alguna pregunta ahí. Ya. Y bueno, mientras que van escribiendo su pregunta, tengo acá una preguntita interesante a ver, de José Adanaque. Pregunta, después de finalizar el análisis de causas en cualquier método, ¿cómo se debe hacer el informe para las jefaturas? ¿Hay algún método? ya. Mira, y esto te lo comparto como experiencia. Eh, hay unas 7 herramientas que son de herramientas de mejora continua. Y no solamente hablando como análisis de causa raíz de acciones correctivas, ojo. Son 7 herramientas que dentro de esas, por ejemplo, está el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa y otras más, ¿no? Que te ayudan básicamente a enfocar, a realizar un informe correcto, ¿sí? Normalmente cuando nosotros queremos demostrar ante la gerencia, mediante un informe de lo que estamos realizando, las acciones correctivas, yo voy a enfocarme directamente en el problema. Es un informe, obviamente, un informe donde detallo el objetivo, el alcance, esto de aquí, por qué se está realizando este informe, ¿no? Y cuál es el fin, básicamente. El fin, lo que obviamente queremos es mejorar. ¿Y qué es lo que queremos mejorar? Es el problema que estamos analizando, ¿no? Que no necesariamente el problema puede ser a raíz de un resultado de una auditoría. Puede ser a raíz de lo que yo he observado dentro de los procesos. Por ejemplo, en tema de calidad. En tema de calidad, por ejemplo, eh, reincidencia de productos que tienen fallas, ¿sí? Cada vez tenemos 5 fallas de ese producto a raíz de ese problema. Entonces, al gerente lo que le va a importar, por ejemplo, o al jefe o a la jefatura le va a importar es que estadísticamente esto nos afecta. ¿Qué cosa? Económicamente y productivamente, ¿sí? Entonces, encontramos el problema. A raíz de eso nosotros tenemos que analizar por qué está sucediendo. Y ahí encontramos o vamos a analizar las herramientas que hemos visto, que pueden ser los 5 porqués, que pueden ser el diagrama de Ishikawa, y encontramos las soluciones, ¿sí?
Le planteamos las soluciones al gerente, el gerente la aprueba, y créame que generalmente las soluciones que nosotros vamos a enfocarlos hacia la gerencia, tiene que ser soluciones que sean óptimas, ¿sí? Que demuestre al gerente que esas soluciones le van a ayudar a que eso aquí no se pueda, no, o se pueda reducir como eficacia, ¿no? Eh, y obviamente demuestra en tu informe que estadísticamente se va a reducir tanto por ciento. Esa es tu eficacia de tu acción correctiva. En tanto por ciento se va a reducir las fallas. De repente ya no van a ser 5 por mes, van a ser 2 por mes. Estás demostrando que económicamente esos problemas van a reducir las incidencias y productivamente también les va a ayudar, ¿no? ¿Ok? Es un informe que es muy bueno. Yo he visto informes hasta, por ejemplo, de 40 hojas, analizando con las 7 herramientas, por ejemplo, de mejora continua. Y he visto informes simples y concisas, estadísticas, por ejemplo, hasta de 10 hojas nada más, ¿sí? No necesariamente es enfocarse tan exhaustivamente, sino irnos directamente al grano. Listo, Darwin. También tenemos una pregunta de César Estrella. ¿Podrían decirnos dónde encontramos esas herramientas de acción correctivas? Las herramientas de acción correctiva lo podemos encontrar en cualquier lugar, en Internet. Busca en Internet, por ejemplo, aplicación de herramientas de mejora continua, y vamos a encontrar, incluso hoy he encontrado algunos informes de aplicación de herramientas de mejora continua, ¿sí? Eh, generalmente en Internet encontramos de todo, ¿sí? Es cuestión de indagar nada más. Yo he encontrado, en todos los años de experiencia que he encontrado mucha información, y es información muy relevante. Si nosotros nos enfocamos a rebuscar exhaustivamente esas informaciones, vamos a encontrar muy buena información que nos va a ayudar, ¿sí? Busquemos en Internet y vamos a encontrar muchas cosas, créanme. Listo. Y ya para terminar, tengo la pregunta de Paulo Soto. O sea, ¿podemos utilizar la tabla SCAT para determinar la causa raíz? Ya. Podemos utilizar la tabla SCAT cuando nos encontramos ante un problema de seguridad. Generalmente la tabla SCAT lo utilizamos para un análisis de causa raíz de una investigación de un accidente, ¿sí? De repente puedas aplicarlo en algún enfoque de medio ambiente, pero hay algunas cosas dentro de la tabla SCAT que se enfoca directamente hacia un problema de un accidente, ¿sí? Por eso es que la tabla SCAT está diseñada básicamente a soluciones prácticas y muy ingeniosas para accidentes producidos o incidentes también producidos en el área de trabajo, ¿sí? En el tema de calidad, en el tema de medio ambiente, podemos aplicar eh, estas herramientas que hemos visto, las 3 herramientas, pero más que todo, estas 3 herramientas que hemos visto es para soluciones para los hallazgos de auditorías, ¿sí? Lo de la tabla SCAT era un comentario que había mencionado, pero más que todo es para el tema de seguridad, por ejemplo. Listo, Darwin. Ahora sí, bueno, gracias a todos por su participación y a nuestro especialista, el ingeniero Darwin Apeña, por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, les voy a pedir a todos que activen sus cámaras para tomar la fotografía respectiva. Darwin, si me apoyas ahí dejando de compartir para que nos podamos ver todos. No olviden que nos pueden visitar y seguir en redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn, Facebook e Instagram como QHC. Estoy enviando también los links, si es que todavía no nos siguen, acá en el chat. Recuerden que este webinar también está siendo grabado para que puedan revisarlo con mayor detenimiento en sus casas, ¿no? Bien, creo que ya estamos la mayoría. A ver si ya estamos todos. También en el grupo de WhatsApp se pueden unir para hacer sus preguntas si es que por ahí no hubo tiempo y lo quieren o tienen más dudas después, también lo pueden escribir en el grupo de especialistas para que podamos respondernos entre todos. Bien, perfecto. Creo que ya estamos todos a la cuenta de 3. Tomamos la fotografía. 1, 2, 3. Sonrían. Rodríguez, no. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. El siguiente viernes tenemos un tema muy No, que están en interesante. varios temas. Cómo afecta Rodríguez, el de Molina. fenómeno del niño en la seguridad y salud en el trabajo. No se lo vayan a perder. Bien, listo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas Buen fin de gracias a semana. todos. Que tengan buen día.